Muy buenas tardes. La verdad es un gran gusto presentar ahora al doctor Richard Andersen para hablar precisamente de algo que es prácticamente un misterio profundo que está tratando de desentrañar la ciencia. Cuando estamos hablando de la posibilidad de que el cerebro se comunique con la materia de nuestro cuerpo, ya estamos hablando de algo que es bastante relevante, prodigioso, yo diría. Y en este marco, después de haber escuchado la plática del doctor Pablo Rudomín, es muy interesante seguir con este hilo que se marcó en esa plática para hablar ahora de cómo se puede dar la interfaz entre el cerebro y la máquina. Estamos hablando de neuroprótesis y para ello vamos a tener la presencia del doctor Richard Andersen, para quien pido un gran aplauso. Unas breves palabras sobre el doctor Richard Andersen. Él lo que nos está planteando es cómo se forman en nuestro cerebro las intenciones de actuar. Andersen es un destacado investigador del Instituto de Tecnología de California, el Caltech, y ha descubierto en el cerebro, junto con su equipo, el mapa anatómico que sirve como puente entre sensación y acción. En años recientes, estos hallazgos se han empleado para desarrollar sistemas de comunicación que utilizan las señales del cerebro en la recuperación del movimiento mediante prótesis de pacientes con parálisis total o parcial en brazos y piernas. Con ustedes el gran destacado neurocientífico Richard Andersen. Thank you very much, Pepe, and also for the organizers. A todos los organizadores del ALEP por la amable invitación y a Rodolfo Romo, mi amigo, gracias por la amable invitación. Realmente un gusto estar con ustedes en este festival de tan alto nivel. Hoy compartiré mi investigación sobre la interfase máquina-cerebro. Y primero quisiera yo poner como marco de referencia lo que es esta interfase máquina-cerebro y luego me permitiré hablar de la corteza cerebral. La corteza cerebral es parte del cerebro donde nosotros grabamos, registramos actividad neural de esta interfase máquina-cerebro. Ahí la registramos, ahí la grabamos. De hecho, grabamos de un área cerebral de altísimo orden. Es lo que se llama la corteza parietal posterior. Luego hablaré de estimulaciones que se hacen en laboratorio para ver cómo se lleva estas señales a la corteza cerebral para tener esta interfase bidireccional que puede recibir señales al escribir información, así como sacar señales al sacarlas y llevarlas hacia afuera. Este es un dispositivo que puede darnos comunicación entre el cerebro y la máquina, la interfase máquina-cerebro. Esta comunicación, como lo dije, puede ser bidireccional. Adicionalmente, como lo mencioné, también podemos escribir señales hacia adentro y seguramente es lo que ustedes habrán escuchado. También podemos sacar señales y para sacar señales tenemos que descodificar el significado de las señales neuronales que estamos grabando o registrando. Acá tenemos algunos ejemplos que ustedes tal vez hayan escuchado. Una prótesis coclear que ha tenido mucho éxito, así como la estimulación de cerebro profundo para Parkinson. El implante de retina está ahora en desarrollo para los ciegos, en donde se estimula la retina. Y también existe estimulación neuromuscular funcional. En esta forma se toman las señales del cerebro para estimular los músculos, para activar los músculos en un miembro paralizado. La interfase máquina-cerebro para leer una señal de salida donde registramos información del cerebro y luego tenemos que interpretar o descodificar, como se le llama esa señal neural,
y después tenemos que utilizar esta señal descodificada para controlar un dispositivo externo. Por lo tanto, los pacientes con parálisis potencialmente podrían beneficiarse de este tipo de tecnología. Esto incluye a las lesiones de médula espinal, esclerosis múltiple, ABC, ALS, esclerosis lateral amiotrófica y otras distrofias musculares como la de Duchenne. Los pacientes que estudiamos en nuestra interfase máquina-cerebro en los estudios clínicos tienen lesiones de médula espinal de alto nivel, con 500,000 de estas lesiones se dan al año y la mitad son de alto nivel. En los pacientes en donde tenemos participantes de los estudios, cuentan con lesiones de médula espinal de alto nivel, en la 3, 4 o 4, 5 a ese nivel de las vértebras cervicales son tetraplégicos, lo cual quiere decir que no pueden mover ninguno de los 4 miembros ni tampoco pueden encoger los hombros. La corteza cerebral es una estructura que he estudiado básicamente durante toda mi carrera profesional, al igual que los profesores, las contrapartes y neurocientíficos que se encuentran aquí con nosotros. La razón por la que nos atrae este tema es por el nivel más elevado de neuroprocesamiento, donde hay el proceso de razonamiento, el lenguaje. Ayer también escuchamos en las presentaciones sobre las sensaciones y las emociones. Por lo tanto, en realidad, es el pináculo del neuroprocesamiento. Y básicamente es 2 especies de vainas que están en forma tal que entran en el cráneo. Cada una comprende un hemisferio. Cuando vemos una imagen del cerebro humano, lo que estamos viendo en realidad es la corteza cerebral. Y acá tenemos una sección de la misma. Aquí podemos apreciar, es como si fuera 1 o 2 milímetros de espesor. Esta vaina, si la extendiéramos, tuviera 1 metro cuadrado de extensión. En la corteza cerebral está funcionalmente organizada. Hay áreas primarias. Estas son áreas que reciben la información del sistema sensorial y también la salida final de la corteza. Por lo tanto, la visión entra a través de la corteza visual. La corteza sensorial tiene que ver con la posición del organismo, del cuerpo o el sentido del tacto. La corteza auditiva primaria es de donde viene la información de entrada cuando escuchamos, y la corteza motora es la que se involucra en los movimientos de los músculos del cuerpo, la información de salida. Otras áreas intermedias son las más interesantes, son las áreas de asociación. Originalmente se les puso ese nombre porque eran áreas que conjuntaban o asociaban, por así decirlo, diferentes sensaciones. Adicionalmente, están organizadas funcionalmente, son áreas, por ejemplo, para la planeación compleja, el lenguaje, reconocimiento de objetos, planeación compleja. Todo lo que manejamos a nivel consciente tiene que ver con la corteza cerebral. Por otra parte, si vemos la corteza motora, está organizada, lo que llamamos el homúnculo. Es un mapa del cuerpo en el cerebro. Penfield y otros investigadores lo descubrieron al estimular la superficie de la corteza cerebral durante operaciones, y ellos podían mapear a través de diferentes estímulos en el cuerpo el homúnculo en la superficie. Aquí vemos una representación larga de la mano y de la boca. Tiene sentido porque se trata de una de las partes que tienen mayor destreza en nuestro cuerpo. En nuestra investigación a través de los años hemos estudiado la corteza parietal posterior como un área
qué alto nivel forma, planea o hace la intención al planear un movimiento y luego recibe la información que viene de la corteza visual. Es un puente hacia la corteza motora y a través de estudios hemos encontrado que la corteza parietal posterior también contiene un mapa, pero ahora con nivel de alta intención. De alta intención es una región en donde principalmente se ve involucrada en movimientos para alcanzar algún objeto, un área principalmente en los movimientos sacádicos o movimientos rápidos de los ojos. Es una región que se encuentra involucrada con el agarre, el darle forma a la mano para asir un objeto. Esta es investigación en primates, no en humanos, y una vez que tenemos la intención, se nos ocurrió que esta sería un área muy rica para poder controlar la neuroprótesis si las mismas regiones existieran en el cerebro humano. En nuestros estudios en humanos, nosotros no registramos desde una sola neurona, sino de un cálculo de neuronas. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos lo que le llamamos el arreglo Black Rock. Es un dispositivo, el Black Rock, implantado en la corteza cerebral y tiene 100 electrodos. Estos electrodos toman las señales de las neuronas aisladas y generalmente tenemos entre 100 o 200 neuronas con cada implante de 100 electrodos y nuestro trabajo puede durar durante 5 años. Se trata de un registro a largo plazo. Los electrodos son bastante pequeños, obviamente, porque queremos registrar a partir de una sola neurona. Por lo tanto, se trata de unas agujas muy pequeñas. Podemos ver ahí lo pequeñas que son estas pequeñas agujas. Sobre esta uña se ve la dimensión y tiene un registro de picos. Es el método de comunicación, como un método digital que las neuronas utilizan para comunicarse entre sí. Se activa una neurona y podemos amplificarlo para poder escucharlo también. Es como un sonido si fuera así suena. Un clac, clac, clac. Voy a mostrarles más adelante algunos ejemplos de neuronas aisladas. Esto que escuchamos fue de una corteza cerebral de un simio, pero también tengo algunos ejemplos de la corteza cerebral humana. El razonamiento que se empleó para nuestros estudios es que por lo general los pacientes o los sujetos, como ustedes y como yo, vemos algo que queremos alcanzar. Esta información entra por la corteza visual, se procesa a través de la corteza parietal posterior y otras áreas de asociación, va a la corteza motora que luego va a la médula espinal. De la médula espinal se mandan las señales a los músculos correspondientes para poder moverlos y hacer una tarea en particular. Se rompe este circuito en la región cuando hay una lesión en la médula espinal. Los sujetos pueden hacer este procesamiento. Pensemos a manera de ejemplo, un movimiento que una persona con una lesión no puede realizar. La idea, por lo tanto, es implantar en esta vía, en esta trayectoria, registrar las señales vía el implante. No hay muchos grupos que estén trabajando en ellos, pero los grupos que trabajan en estos proyectos básicamente se han enfocado en la corteza motora. Esto tiene sentido porque los movimientos de salida es un área donde uno trata de tener las señales de ejecución. En la corteza motora, en este homúnculo que les mostré, la señal sale solamente al lado contralateral. O sea, contralateral quiere decir al lado opuesto del cuerpo. Si implantamos en esa área de la mano que les mostré, donde tiene una alta representación, simplemente podemos controlar el miembro involucrado. Adicionalmente, esa parte de la corteza principalmente está involucrada con la codificación de la trayectoria que va a seguir un movimiento, así como la vía o la velocidad de ese movimiento para ese miembro.
en la corteza parietal posterior. En los experimentos en animales, nosotros le llamamos la trayectoria, pero también le llamamos la meta. La intención es, si por ejemplo quiero alcanzar un objeto, de hecho podemos codificar la meta que tiene en mente el sujeto. Es tan rápido como a 200 milisegundos. Esa es una gran ventaja. Algo más que nos ha llamado la atención en la corteza parietal posterior es que codifica para ambos lados del cuerpo. Por lo tanto, podemos tener ambos miembros con señales de esa misma región. También en esta área para agarre podemos descodificar todo este agarre intencional del individuo con una neurona. Podemos tener una neurona que está activa. Por ejemplo, lo hacemos con los pacientes. Como juego se requieren 3 neuronas para piedra, papel o tijeras, en lugar de todos los músculos. Este es un sujeto en donde hicimos un implante. Eric Sordo, hace 5 años, famoso. Tenía parálisis desde hacía 10 años. Tenía lesión en la vértebra cervical C3 y C4. Queríamos implantar la corteza parietal posterior. Sin embargo, no existen marcas anatómicas definitivas ahí. En la corteza parietal posterior de cada individuo es algo diferente y singular, como si fuera la huella de un dedo, una huella digital, y es diferente para cada lado del cuerpo. Por lo tanto, ahí pusimos al paciente bajo MRI, resonancia, una máquina de resonancia magnética, y le pedimos que se imaginara que quería alcanzar algún objeto o asir un objeto. Al hacerlo, aumenta el flujo sanguíneo en esas áreas de la corteza parietal posterior que representan normalmente la intención propiamente dicha para hacer un movimiento tal. Aquí era el área que se activaba, le llamamos el área parietal antero-interior AIP, de acuerdo a algunos colegas en la Universidad de Tokio, como lo habían identificado. En esta área A5 de la corteza parietal posterior, y los cuadros muestran la extensión del implante propiamente dicho. Acá tenemos 2 semanas después del implante en el sujeto. Ya había sanado, cicatrizado, y por primera vez llegó el paciente al laboratorio y encontramos en ese día en particular que había neuronas activas cuando él imaginaba el girar o rotar la mano. Por lo tanto, utilizamos esto para que el sujeto pudiera en cierta forma simulara o pensara que iba a sacudir la mano o a saludar a uno de los alumnos. Eric movía la mano robótica con su cerebro para hacer un movimiento como si fuera a estrechar la mano de la persona. Mil disculpas, la señal del audio no llega a la cabina de traducción, perdón. Fue excelente. La primera vez en 10 años que Eric, el paciente, de hecho, había podido controlar el brazo, obviamente, feliz él y nosotros, los investigadores. Al principio estábamos únicamente explorando lo que él podía imaginar. Por lo tanto, encontramos las neuronas, una de 100 neuronas, y la presentábamos en la pantalla. Podemos ver el pico, como les mostré en el video anterior. Acá tenemos el pico expandido, ampliado en el tiempo. Esta neurona en particular, él imaginaba hacer movimiento de molino, y a la hora de imaginar que tocaba la nariz, se cerraba la celda. Él le pedíamos que imaginara y que activara y desactivara esa neurona imaginando esos 2 movimientos. Muy bien, ahora sí, silencio.
Fire. Activa. Silent. Silencio. Fire. Activa. Silent. Silencio. Fire. Activa. Silent. Silencio. Fire. Activa. Okay. Bien. That's really, really cool. Está padrísimo. So this is really amazing. Realmente es sorprendente. Through imagination, A través de la imaginación, de hecho, podemos controlar las neuronas individuales en su cerebro de este individuo. La esperanza o la idea era que con frecuencia cuando vemos videos robots being controlled by de que el robot lo controla la corteza motora, toma mucha atención, el sujeto trata de llevar el miembro a la posición correcta. Esperamos que utilizar esta señal intensificada será algo intuitivo para el sujeto. Ahí podemos ver un ejemplo donde Eric está controlando al robot para apuntar un objeto en movimiento en la pantalla, pero al mismo tiempo está hablando con el terapista ocupacional y es muy fácil para él realizar la tarea de esta manera. Ahí podemos apreciar una tarea que normalmente realizamos con un cerebro intacto sin tener que utilizar tantos recursos cognitivos para poder realizar ese movimiento. Acá tenemos la primera Navidad después del implante de Eric. Aquí estábamos tratando de pedirle que jugáramos a piedra, papel o tijeras. Este juego muy común y era la primera vez que lo intentábamos con él. Acá tenemos una forma de roca con un Santa Claus que va a tocar al rock and roll. Ahí tenemos una carita sonriente cuando acertaba como recompensa. Tijeras. Acá tenemos lo que llamamos agarres, en donde él va a asir diferentes objetos. También le gusta apretar los objetos. Le damos entonces algunos objetos donde puede controlar el agarre. En el laboratorio tenemos un buen número de latas todas apachurradas. Algo interesante, nosotros nos dimos cuenta que en la corteza motora el miembro mecánico es tan diferente que uno necesita tener cierta ayuda. Uno no puede reproducir lo que hace el cerebro, por lo tanto necesitamos una interfase inteligente con las señales neurales y llevarlas al mundo externo. Podemos registrar estos movimientos y pensamos que de esta manera, con algoritmos de aprendizaje de máquina, podemos facilitar y tomar las señales intensas y utilizarlas con un robot inteligente para interpretar las señales y luego realizar las tareas. Es como un sistema híbrido, donde estamos tomando las señales neurales y la intención, pero también tenemos una visión de la máquina, donde analiza la máquina el ambiente del sujeto, toma la intención, lo lleva hacia el objeto y ayuda a formar un plan para que el robot, la parte robótica, pueda
lograr una intención particular. Con cada paciente nosotros les pedimos una meta. La meta de Eric era poder beber cerveza sin ayuda. Normalmente tenía alguien que traerle la cerveza y decía basta, pero él tenía esa meta de poder beber cerveza como deseara o cuanto deseara, y vemos más adelante cómo lo logró utilizando este sistema combinado o híbrido. Salud. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Finalmente lo logramos. Se emocionó muchísimo el poder cumplir esa meta. Acá tenemos otro de nuestros sujetos, Nancy Smith. Nancy, con una lesión en cervicales C3-C4 y con parálisis de 10 años atrás. Mentira, 6 años en realidad. En este caso, tenemos algunos ejemplos donde ella controla las cosas a través de la realidad virtual. Tiene aquí está usando este visor, y nosotros encontramos que tenía un control sorprendente con los dedos individuales. No lo estábamos esperando. Esperábamos que nada más pudiera controlar la mano completa, pero resultó que con sus movimientos indicados podía mover los 10 dedos individualmente en ambas manos. Este es un ejemplo en donde ella está controlando el índice, los otros 3 dedos y el pulgar en realidad virtual. Así, fue sorprendente el tener un control de los dedos individuales, una aplicación que estamos buscando ahora que pueda escribir en un teclado, en donde el sujeto con algoritmos para escribir, donde se tendría un teclado y uno controla la trayectoria a través de algoritmos para una letra, y luego que se produzca esa letra golpeando esa tecla. Imaginen que el sujeto imagine escribir con dedos individuales y lo pueda lograr físicamente. Otro aspecto sería el tocar un instrumento. Nancy, antes de su lesión, tocaba el piano. Aquí la vamos a ver donde está tocando en un teclado simplificado de la computadora utilizando una mano con todos los dedos. Aquí es algo muy bueno a la hora de trabajar con los humanos, porque nos pueden explicar qué están experimentando a la hora de hacer estas tareas diferentes. Esto es lo que ella nos dijo. Como estoy familiarizada con esta canción, se sentía
como si las teclas automáticamente se tocaran, sin siquiera que yo lo pensara. Simplemente conocía la canción y prácticamente solita se tocaba. Ni siquiera tenía que pensar en mover los dedos para hacerlo. Es sorprendente. En realidad, es como cuando uno toca una pieza en el piano naturalmente. Cuando estamos escribiendo en el teclado, uno piensa en las palabras que está pensando en escribir. Uno no dice voy a mover tal dedo o cual dedo. La intención es una intención de muy alto nivel. También nosotros notamos neuronas que son activas para la observación mientras otros hacen acciones. Acá tenemos videos que ve Nancy, la paciente. Este es un ejemplo para asir y otro para rotar. Y también encontramos que hay neuronas que se activan, algunas de manera muy selectiva para diferentes observaciones. Podemos escuchar más al respecto sobre la observación de acciones en la presentación que Giacomo dará el día de mañana. Hemos encontrado diferentes cosas de la corteza parietal posterior humana. Acá tenemos las actividades con los picos en 6 neuronas diferentes. Esta es una activa para asir, otra activa para arrastrar, algunas neuronas activas en diferentes grados para diferentes observaciones. Después de un rato, nos sorprendimos sobre qué tanto podríamos descodificar con unas 200 neuronas y cómo era posible. Esencialmente, podríamos tener para todo el organismo, había observaciones, movimiento de los 10 dedos, incluso para operaciones matemáticas. Ahorita no abundaremos sobre el particular, pero con estudios de imagenología se sabe que esta región también es la responsable de las operaciones matemáticas. Es lógico porque tenemos ahí la representación de los 10 dedos y nos preguntamos a nosotros cómo es posible obtener tantísima información de tan pocas neuronas. Y la respuesta estriba en que toda esta información se conjunta. Las neuronas individuales, por lo tanto, como resultado pueden codificar más de una cosa. Acá tenemos unos ejemplos de 4 neuronas. El sujeto en esta ocasión se le pedía que intentara un movimiento con la mano derecha o izquierda, que imaginara un movimiento de la mano derecha o izquierda o que hablara. Y vemos aquí esta neurona activa para imaginar un movimiento imaginario de la mano derecha. Acá este otro movimiento es solamente para imaginar el movimiento de la mano izquierda y derecha. Acá tenemos otro activo para movimiento izquierda y hablar, pero no involucrando la mano derecha. La idea es conjuntar y mezclar estas señales en una representación mezclada para un área en particular. El siguiente paso era poder escribir señales hacia adentro. La guía visual nos ayuda mucho para poder llegar a asir un objeto, pero una vez que ya asimos el objeto, tenemos que manipularlo. Es muy difícil hacerlo sin la información sensorial que vaya de regreso al cerebro. Por ejemplo, es cuando una persona tiene adormecidas las puntas de los dedos, es como si estuviera paralizada la persona. Es difícil mover el objeto, o cuando a uno le inyectan novocaína en el dentista, es difícil hablar porque no tiene uno la información de regreso al cerebro. Por lo tanto, es importante no nada más registrar las señales, pero también en la mano robótica queremos sensorizarlo para que la persona pueda sentir el objeto y se escriba la información de regreso al área primaria para que el sujeto pueda tener información táctil a la hora de manipular un objeto de regreso al cerebro. Esto lo intentamos en primates, este es en
realidad virtual, donde podemos ver que el simio está tratando de alcanzar un objeto en realidad tridimensional. Es fácil para él. Este es un simio sin parálisis. Y luego aquí quiere llegar un área oculta que no podemos ver. Es como cuando uno trata de meter la mano en una bolsa para encontrar un objeto sin ver. Ahí tenemos una pequeña flecha que él no ve, es donde se encuentra el objeto. Y luego, cuando busca este objeto en 3D, tiene la estimulación en la corteza, y cuando acierta el simio, recibe como recompensa jugo. Ahí vemos que está buscando este espacio oculto. La encontró y entonces se le da su recompensa por haber acertado. Esto fue bueno para demostrarnos que podemos estimular esta corteza sensorial para poder controlar y dar retroalimentación en la interfase máquina-cerebro. Ahora hemos implantado a un sujeto FG con 2 arreglos que estimulan y registran, y también en la corteza somatosensorial, como está aquí, podemos ver. Ese es el mapa de activación que tenemos de la resonancia magnética para localizarlo. También tiene un implante en el giro supramarginal, que es otra región de agarrar en el lóbulo inferior parietal, y un implante en la corteza premotora, que también está la corteza premotora ventral, que también tiene que ver con el agarre. Estos son los implantes físicamente durante la cirugía, y vemos en cada región en donde se hicieron los implantes. En esta tarea, FG, el sujeto, va a tener un punto gris, está activado. Luego hay una estimulación que se ve indicada por este punto rosado más grande durante 1 segundo, y luego la estimulación es a través de estos microelectrodes. Es una estimulación con microamperios de corriente, una corriente muy baja. Luego hay un desfase, y luego responde diciendo a dónde siente la sensación, cuál es la sensación, calificando de 1 a 10 cuán intensa es la sensación. Acá tenemos los 2 arreglos en la corteza, corticales. Ahí durante el periodo de estimulación, el primero está aquí a la derecha. Existen diferentes electrodos que se están estimulando en una forma aleatoria. Así pues, fue sorprendente ver cómo podíamos definir campos particulares. Esto no es nada nuevo. Esto lo vimos en el caso del homúnculo, que también tiene que ver con la corteza somatosensorial, pero son de corrientes más fuertes. Se sabe que corrientes muy pequeñas eléctricas pueden entregarse a la corteza. Le pedimos al sujeto que describa en 1 o 2 palabras qué sensación recibe. No le dijimos qué tipo. Cuando se tiene una corriente más grande, se tiene un sentimiento, una sensación como un calambre, pero él describió sensaciones muy naturales. Acá tenemos las palabras que hablaba. Por ejemplo, apretamiento. También otras palabras es sentí movimiento hacia adelante, o decía sentí movimiento a la derecha. Son señales cutáneos y propriosépticos. Por lo tanto, fue sorprendente que podíamos generar sensaciones naturales de esta manera. También utilizamos lo que llamamos mini ECOGs. Son microestimulaciones en la superficie que son muy, muy pequeñas. Esto nos muestra que podemos tener 9 pacientes donde se registra previo a la cirugía para epilepsia, y aquí muestra el arreglo en la corteza somatosensorial.
Dado que la representación de la mano es muy amplia, como les mostré anteriormente en las fotografías, la ventaja de estas cuadrículas de 1 centímetro por 1 centímetro son más grandes, o incluso son más grandes. Sí, no, de hecho son como de 3 centímetros cada cuadrícula. Ahí podemos tener una mejor cobertura de la mano. La desventaja es que es una sensación no natural, nada más como cosquilleo, pero tenemos ahí el área. Si aumentamos la corriente, aumenta la intensidad y podemos utilizar esto como sensación de presión. Estamos utilizando estos tipos de arreglos en los implantes para parapléjicos, personas parapléjicos que tienen parálisis de la cintura hacia abajo. Son exoesqueletos con los que pueden caminar y no tienen sensación, siempre llevan un bastón y tienen que ver sus pies porque no hay sensación en los pies. Estamos trabajando con la Universidad de California en Irvine y con la USC para el exoesqueleto, para poder mandar señales de regreso y estimular la sensación a las piernas para que siente el sujeto el exoesqueleto. Aquí también hay arreglos en los implantes bidireccionales para tener señales de regreso para controlar la marcha del sujeto. La idea es poder permitir que la gente vuelva a caminar de una manera más natural. Concluyendo, podemos ver que la corteza parietal posterior es una fuente rica de señales para aplicaciones con prótesis neurales. Las señales de intención se pueden utilizar en supervisión compartida entre humanos y computadoras para mejor desempeño. Hay un gran número de variables relacionadas que se pueden registrar de esta área. De hecho, mucho del cuerpo puede descodificarse a partir de los implantes de señales. El habla, movimientos de mano, de hombros, movimientos más ligeros, no lo mostré, pero esta es una gran ventaja porque podemos tener un solo contacto, por así decirlo, enchufe y tener mayor control del cuerpo. Y por último, la estimulación se puede utilizar como señales somatosensoriales de retroalimentación para la interfase máquina-cerebro, para controlar tanto un robot como para recibir información de regreso desde los miembros al cerebro del individuo. Se trata de una investigación maravillosa, es algo multidisciplinario, requiere a los médicos, científicos de la computación, neurofisiólogos, ingenieros, neurólogos, terapistas ocupacionales, etcétera, etcétera. Y claro, uno puede llegar a conocer a los pacientes, a su familia, trabajamos con ellos durante años. Realmente se trata de un esfuerzo familiar en este tipo de investigación. Adicionalmente, involucra, como lo dije, un gran número de instituciones para estas diferentes áreas de conocimiento y experiencia. Particularmente quiero agradecer antes que nada a los sujetos, que sin ellos nada de esta investigación habría sido posible, a mis colegas en el laboratorio en Caltech, también en el hospital de Los Ángeles, en California, el hospital USC, colaboramos con la Universidad de Washington, con el Johns Hopkins, con el Cedars Sinai, otro hospital, de hecho incluso con Italia, con la Universidad de Parma y con los centros de rehabilitación y diferentes agencias para financiamiento. Gracias.